Bien, pasamos ahora al punto 222, control de temperatura, sistemas de refrigeración. Bien, hay que tener muy claro que los procesadores, bueno, son elementos que realizan muchas acciones, que continuamente están trabajando. Eso lleva a que, bueno, continuamente circulen electrones internamente, se mueva la circuitería, se trabaje, ya digo, y esto, debido a un efecto físico que se denomina efecto Joule, produce agitación térmica de los electrones y a su vez, bueno, da lugar a temperatura, aumento de temperatura a calor, es decir, a producir calor que se debe de algún modo retirar. ¿Por qué? Porque el exceso de calor puede quemar un procesador. Eh, si por ejemplo buscáis vídeos en internet donde podéis ver el efecto de overheating processor, por ejemplo, sobrecalentamiento de procesadores, vais a vídeos, bueno, CPU overhead, por ejemplo, aquí tenéis para verlo. Bueno, aquí tenéis el ejemplo de what happens when the CPU cooler. Bueno, esto es un Pentium 4 del año 2000. Fijaros, le quitan el disipador y el ventilador. Está con un juego por pantalla, el Quake creo que es un juego antiguo. Bueno, pues si os fijáis, pues el juego en sí se ralentiza al quitar el disipador. La temperatura 29 grados. Bueno, esto es lo que hace es que, a ver si lo vemos mejor, al quitarlo el juego va a saltos, ¿vale? Se va ralentizando y tal. Le cuesta moverse, aquí lo tenéis bien, se ve mejor. Cuando pone el disipador y el ventilador, solo con el disipador el juego vuelve a... El ventilador estaba apagado, estaba encima, pero... Y aquí lo que dicen, bueno, pues que se estabiliza, la CPU sobrevive. Eso era un Pentium 4. Ahora vamos a un Pentium 3. El mismo efecto, quita el disipador, se ralentiza el juego, se bloquea. La CPU llegado a un momento se bloquea. Obtenemos que la temperatura ha llegado a 38 grados. La aplicación es, bueno, de momento pues nada, es una comparativa de procesadores antiguos. En este caso lo quita el disipador y vemos también el juego se bloquea. Y ¿qué ocurre? Pues se calienta. Directamente ya pues se quema. El exceso de temperatura hace que no lo pueda soportar el silicio se funde y el encapsulado, el plástico, pues también. Y bueno, alcanza temperaturas ahí, digamos, una vez como se calienta, 370 grados. Bien, pues ya la CPU y sale humo y demás, pues se calienta. Bueno, lo dejo ahí. Habéis visto claramente este efecto que produce, bueno, pues no refrigerar adecuadamente un micro. Con lo cual tenemos que de algún modo proteger al micro de ese sobrecalentamiento. Y para ello, como habéis visto en el vídeo, se utilizan los disipadores y en inglés se dice heatsink y los ventiladores fan que van encima del disipador. Bueno. El disipador heatsink, ya digo, se monta sobre el procesador con el que entra en contacto a través de una pasta térmica que es transmisora de calor. Aquí veis un tubito que se administra esa pasta térmica sobre el procesador, se distribuye un poquito, se mueve y se deja ahí. Tendría que ser en teoría una fina capa. Normalmente el tubito vas poniendo un poquito por toda la superficie. Y luego encima, haciendo contacto a partir de la pasta y debajo del procesador, encima se monta el disipador. Esta sería lo que veis aquí. Esto es el disipador, estas láminas que veis finas, metálicas. Suele ser de metal, de hierro o algún metal resistente a la temperatura, pues un aluminio muy, muy denso. Bueno, un metal, en definitiva. Ahí tiene unas láminas
y la idea es esta parte de aquí, esto va hacia abajo, aquí lo veis al revés justo, y esto hace contacto con la parte superior de la CPU. Y de la pasta térmica, bueno, pues el efecto, digamos, el funcionamiento de este disipador. El funcionamiento del disipador, he pasado para ver si tenía alguna diapositiva un poco que se viera mejor. El efecto del disipador es que va a recoger el calor acumulado en la superficie de la CPU y lo va a extender por todas sus placas metálicas. Ya digo, lo recoge aquí, lo extiende, y como entre placas hay aire, el aire intermedio va a recogerlo. El aire intermedio va a recoger ese calor al que se ve sometido, digamos, estas placas. Las placas se van calentando y el aire intermedio se calienta a su vez, es decir, se va propagando todo el calor de manera eficiente. Y con esto lo que conseguimos es capturar eficientemente el calor y transmitirlo hacia afuera, hacia el aire. ¿Qué ocurre con el aire caliente? Bueno, ya digo, esto estaría encima de la CPU, justo al revés. El aire caliente es menos denso que el aire más frío, digamos, entonces al tener menos densidad tiende a subir, por lo que un efecto también que se denomina corrientes de convección. Digamos, el aire caliente sube, el aire frío baja, con lo cual conseguimos el efecto de eliminar ese aire caliente y permitir la entrada de aire frío. Estas placas metálicas, el aire caliente saldría fuera y se rellenaría con aire frío, con lo cual conseguimos también el efecto de quitar el caliente y refrescar la CPU, y así pues hacemos variar la temperatura unos grados, lo suficiente, a lo mejor llegamos a 10 grados, fácilmente podemos conseguir menos, con lo cual evitamos ese calor o por lo menos ponemos una barrera al sobrecalentamiento. Ese sería el funcionamiento, donde añadimos además un ventilador en la parte superior. ¿Veis? Aquí sí que vemos cómo sería la disposición hacia abajo el disipador, con las varillas estas o las placas metálicas, y arriba el ventilador, justo encima del disipador. ¿Qué función tiene el ventilador? El ventilador básicamente lo que hace es, un ventilador es un extractor de aire. Ayuda a sacar el aire caliente que hay en las varillas de abajo. Entonces nos ayuda a eliminar el aire caliente de abajo y a la vez permitir la entrada de aire frío. Es decir, también va a suministrar aire frío. Entonces actúa, principalmente consigue arrastrar el aire caliente hacia arriba rápidamente y permitir entrada de aire frío, porque va a llegar automáticamente aire frío y mejora pues la disipación térmica, que es lo que se busca, eliminar el calor que hay encima de la CPU o en toda CPU, puesto que es plana, pues toda la superficie de la CPU, eliminamos esa temperatura. Bueno, pues esto es fundamental. Las CPU necesitan un disipador y un ventilador. Sobre todo las de escritorio nos va a permitir instalar grandes ventiladores, grandes disipadores. Ya sabéis que los portátiles, bueno, aquí tenéis un esquema de cómo se conexiona en la placa. Tendrá unos agujeros alrededor del socket, el procesador está ahí y tiene estos elementos, estos de aquí, que son como unos remaches, unos remaches que entran en contacto en la placa y entran por el agujero y luego se abren y hace que se quede firmemente conectado, digamos, o ensamblado en la placa este disipador más este ventilador encima justo de la CPU. Ya digo que encima de la CPU tendríamos esa pasta térmica fundamental. Bueno, pues aquí tenéis, el anterior era, digamos, para Intel, un LGA 1155 el socket. Esto se adapta al socket, es importante, a la placa y al socket. Los disipadores y ventiladores que se venden van adaptados para determinados sockets y placas. Y bueno, aquí veis para una AMD este ventilador, este disipador, bueno, y todas las piezas que lleva, donde va montado para luego encima del procesador y ir a la placa. Cómo se conecta. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo de cómo se monta este disipador en otro vídeo,
heatsink, en fan, proceso. Vamos a ver si lo vemos. How to upgrade CPU color. Bueno, os cambio. Estoy mirándolo aquí. Un momento. Vale, aquí lo tenéis. He buscado heatsink fan processor. Me sale este vídeo. Podéis ver este vídeo, por ejemplo, que muestra cómo actualizar el disipador. Here, and it's been requested quite a few times that I do tutorials on basic computer upgrades and repair. And I would Aquí, bueno, aquí te explica lo que se necesita, bueno, PC, aquí ha comprado el heatsink de la marca Deepcool. Es un disipador importante, si os fijáis, una pieza grande. Mejoramos así la disipación. Un ventilador también, supongo. Ventilador depende de las revoluciones por segundo que tiene. Por segundo, no, perdón, por minuto. Revoluciones, las vueltas que da. Aquí salen 1200. Si os fijáis, 1200 revoluciones por minuto. Pues es más rápido y elimina el aire caliente más rápidamente. Y bueno, aquí lo veis montado sobre la placa base. Bueno, quitaría la caja, abre la caja. Aquí está explicando dónde está conectado. Fijaros, lleva un cable de alimentación para que el ventilador pueda funcionar. El ventilador con un motor que le hace girar. Entonces lleva aquí arriba la... Vamos a quitar este mensaje de aquí que... Está explicando que tiene 4 puntos de unión a la placa y luego tiene, pues, para eliminar tiene una palanquita. Una vez quitas eso, pues también, porque queda como más agarrado. Tiene estas ganchitos ahí que también le dan más fijación. Aquí os muestra. Aquí, bueno, primero también limpia la parte superior y lo que quiere es eliminar la pasta térmica que había de antes, ¿no? Entonces le pasa un limpiador de pasta térmica. A veces se puede usar alcohol isopropílico y con eso pues limpia la superficie de la CPU para que luego le podráis poner encima, la pasta térmica de nuevo, una pasta nueva, porque la pasta térmica, voy a quitarle un poco el volumen a esto. La pasta térmica pierde propiedades con el tiempo, entonces es bueno renovarla. Entonces esto es parte, digamos, sería parte de un mantenimiento de un equipo. El cada cierto tiempo eliminar, coger el disipador, limpiar la pasta térmica, quitarla y volver a poner. Eso puede mejorar unos grados. Esto sería la pasta térmica. Thermal compound, le llaman en inglés. Lo pone y lo distribuye un poquito, luego también al aplastarlo con el disipador pues se expanderá. Bueno, pues ha puesto ese poquito. A mí me gusta echar un poquito más en círculo. Esto es los ganchitos que nos van a permitir, los ganchos, bueno, pues sujetar mejor, hacer un poco más de presión para que se quede fijo el disipador. Bueno, es un vídeo interesante puesto que veis cómo va montando. ¿Veis? Ahí, claro, tenía ya la parte, digamos, abajo hay una parte que está fija, que va unida, digamos, a pero aquí con las pestañitas estas, pues nos va a permitir, haciendo palanca, dejarlo fijo. El disipador, bueno, está mirando ahí cómo poner esa palanquita para que encaje perfectamente en esta base donde se sujeta el disipador. Esa palanquita por un lado se sujeta bien y por el otro tiene que hacer lo mismo, luego tiene que levantar para que baje la chapita esta y encaje ahí, digamos, sobre este. Y luego con la palanquita sí. Mira, ya lo tiene ahí fijo. Bueno, lo fija bien, se asegura, ya pone el ventilador encima. También para fijarlo bien pues lleva esos ganchos que le va a dar agarre sobre el disipador. Este va en el lateral, podría estar encima, en este caso va en el lateral.
y las láminas metálicas están aquí, con lo cual el ventilador extraerá perfectamente ese aire. Y ya lo tendría listo. Ahora conecta a la corriente eléctrica el cable del ventilador, lo conectará por ahí, creo que ese lo ha dejado por ahí conectado. Y ahora veremos cómo iniciará, supongo, y veremos cómo el ventilador pues se inicia, también comienza a girar. Bueno, no lo muestra, está ya despidiéndose. Pero bueno, el vídeo en sí es bastante interesante para verlo, ¿no? Ventilador, disipador, fundamental. ¿Qué quería deciros antes? Sí, respecto a los portátiles, por los problemas de espacio, por supuesto, va a ser complicado poner piezas muy grandes. Normalmente los portátiles llevan el disipador y lo que llevan, o a veces no lleva el disipador encima de la CPU, suelen llevar, digamos, un diseño diferente, donde se recoge a través de un sistema de disipación, no se coge encima directamente, no se disipa encima directamente de la CPU. Por ejemplo, si pusiéramos laptop aquí para verlo mejor, heatsink fan en un laptop, mirad, suelen tener sistemas de este estilo. Si os fijáis, en Sony Vaio antiguo, vale, esto es, suele llevar esta plaquita encima de la CPU. Fijaros, esto de aquí, que es de metal también, recoge el calor y lo que hace es, por dentro es hueco, lo que hace encima del calor, esta chapita recoge el calor, lo envía a este conductor, digamos, metálico de calor, y aquí también tiene otro, y lo que hacen en ambos casos es recoger y llevárselo aquí al ventilador, que lo extrae realmente y lo saca fuera ese calor residual que habría aquí dentro. Bueno, el calor producido por las CPUs. Aquí veis, pues sería por esta CPU y por este chip también. Es decir, refrigeramos tanto la CPU como el chip. Y suele ser esta disposición, puesto que no podemos montar... Mira, la CPU sí es esta. No podemos montar encima un disipador y un ventilador muy grande, está claro, no cabe, no hay espacio. Entonces se utilizan diseños más complejos. Los ventiladores sí que suelen ser de este estilo, disipación también. Y la pasta térmica, bueno, pues tendrá que limpiarlo, etc. Se ha sobrecalentado, por lo que dicen. En teoría no sabemos si se ha dañado, entendemos que no. Ahí va limpiando los restos. Bueno, en principio no debería haberse quemado nada, tiene la pasta reseca y ya pues luego aplicará de nuevo pasta o algún... A ver, fijaros, ¿veis? Ahí vuelve a aplica la pasta y ya vuelve a poner encima para que disipe correctamente. Bueno, pues ahí tenéis ejemplos de lo que sería el disipador junto al ventilador, y ya digo, son la forma que tenemos de refrigerar la CPU.